Donde nace una necesidad, ahí está Victoria Aure, la abogada del pueblo. ¿Cómo estás, Vicky? Juani, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, ¿vos? Bien, un poquito bajo. Pero... Bueno, ahí vemos, ahí está Rodo, nuestro operador, solucionando cualquier inconveniente técnico. Bueno, un saludo a Rodo entonces también. Bueno, ahí te mando un saludo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Vicky? Bueno, vos sabés que el lunes 28 es el Día Internacional del Orgullo, entonces yo quería traer un poquito esa temática y esa fecha tan especial y tan significativa a esta columna de derechos y derecho, porque sabemos que, como vos decías recién, donde hay una necesidad nace un derecho, y en la cuestión de la identidad de género y la sexualidad se ha sufrido mucho y se sigue sufriendo discriminación y violencia por esos motivos, así que en este caso puntual, más que nunca es necesario que surjan los derechos, pero también que esos derechos que son reconocidos por una ley, que son reconocidos por un Estado, necesitan sí o sí un cambio cultural para terminar de poder implementarse y de ser gozados por todas, todos y todes de la mejor manera y en un pie de igualdad. Así que en este tema puntual se ve más que claro cómo no basta solo el reconocimiento formal de los derechos, sino que es necesario una cuestión de la sociedad en su conjunto, de hacerlos carnes y de poder respetarlo, más que nada para que no haya diferencias, en este caso por una orientación sexual o por una identidad de género, y que finalmente se acepte a todos y a todas y a todos por igual. Pero bueno, sabemos que eso lamentablemente no está ocurriendo. Claro. Sin embargo, en nuestro país tenemos grandes avances en materia legislativa. Yo te voy a hablar de 3 hechos puntuales, pero siempre cuando vemos alguna otra normativa, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de la Ley de Derechos del Paciente, estuvimos hablando de otras leyes a lo largo de este año y del anterior, y siempre vemos que se hace la salvedad de que no debe haber distinción por género, raza, condición social ni nada. Entonces esta cuestión de no discriminación está contemplada en toda la normativa y por supuesto en la normativa marco, que es nuestra Constitución Nacional y todos los tratados internacionales de derechos humanos. Pero bueno, para arrancar y en un orden cronológico, nosotros tenemos allá por el 2010, tuvimos un gran paso hacia la igualdad cuando se sancionó el matrimonio igualitario. Me acuerdo. Ahí en 2010 hubo una gran concentración de personas afuera del Congreso esperando este reconocimiento. Sabemos que con el matrimonio es muy significativo, primero, la ley del matrimonio civil que tuvimos nosotros y nosotras en nuestro país, que ahí modificó un montón de situaciones que los hechos ya existían y permitió el desarrollo pleno de muchas personas al poder lograr matrimonio civil y el divorcio. Me estaba confundiendo en este punto, pero bueno, está muy vinculado el derecho con las concepciones de familia, y el matrimonio igualitario lo que viene a hacer es reconocer que no hay un solo modelo de familia, sino que las familias son diversas y que todas merecen el mismo respeto y la misma contemplación en nuestra normativa. Así que ahí tuvimos en 2010 el matrimonio igualitario, que fue el primer país de Latinoamérica que sancionó este matrimonio y que reconoció los derechos de las personas LGBTIQ, al igual que cualquier otra persona que fuera heterosexual, ¿no? Claro. La única distinción era si te gustaba alguien del género distinto o si te gustaba alguien del mismo género. Vicky, te hago una pausa y te pregunto de curiosidad si tenés el dato, si nos podés ilustrar esta situación en otras partes del mundo, en otros puntos del mundo. ¿Cómo estamos en lo que hace a matrimonio igualitario? No tengo los datos precisos, pero sabemos que no es la regla en todo el mundo la cuestión del matrimonio igualitario. De hecho, todavía sigue habiendo una gran discriminación
por la elección sexual o la orientación sexual de las personas. De hecho, el alto comisionario de la ONU en relación a los refugiados tiene un apartado específico para las personas que deben refugiarse de sus países por sufrir violencia y discriminación en relación a su identidad de género o sexual, y de hecho hay países que han reconocido dentro de su legislación como causal para el reconocimiento de la condición de refugiado la persecución por motivos de género. Entonces es algo que está muy vigente en el mundo, aunque a nosotros nos parezca lejano o no tan lejano, porque después te voy a hablar de algunos hechos que esta discriminación y esta violencia se ponen en relevancia. Pero bueno, la realidad es que Argentina fue uno de los países que primero lo sancionó. También Uruguay sancionó con posterioridad el matrimonio igualitario, y está ahí medio dividido en el mundo en esta temática. Y en otras partes del mundo hay como una suerte de gris en la que no se utiliza la figura de matrimonio sino la de unión civil, ¿verdad? Sería como un derecho de segunda, podríamos decir. Claro, que eso era lo que, no sé si recordás, que el Papa Francisco el año pasado creo que fue, lo dijo en uno de sus discursos o en uno de sus congresos, de la posibilidad de reconocer la unión civil de personas del mismo género, que de hecho en el debate por el matrimonio igualitario, la contrapropuesta era esta postura de la unión civil, como esto que vos bien decís, una cuestión de inferioridad en cuanto también al reconocimiento de derechos. Nosotros sabemos que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, allá por el 2015, se contempla la figura de la unión civil para personas que deciden no casarse, no tener un matrimonio. Entonces está la unión convivencial, que reconoce algunos derechos, pero por ejemplo no reconoce los derechos hereditarios. O sea, la figura del matrimonio sigue teniendo un peso distinto que estas uniones convivenciales, que podrían asimilarse de las uniones civiles, que es lo que planteaba el Papa Francisco, y la contrapostura al matrimonio igualitario. Sí, pero aparte sigue siendo discriminatorio, por eso que vos bien decías, es una condición secundaria. Sí, no solo por lo específico de lo jurídico, de que no se contemplen los mismos derechos, sino ya por el nombre. Me parece que, exactamente, que uno tenga que reducir el matrimonio a un estilo de pareja cis, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, me parece que el matrimonio no puede ser patrimonio de la iglesia o de una autoridad que nos diga con quién te tenés que acostar, con quién podés andar, etcétera, etcétera. Digamos, es algo que hombres y mujeres realizamos o no, es una elección, casarse o no, pero bueno, nadie te puede decir si es matrimonio o no por tu orientación sexual o tu identidad sexual o motivos de género, raza, color, etcétera, etcétera, me parece. No, sí, tal cual. No solo te parece a vos, sino que también le parece a nuestro derecho, y eso es sumamente importante, porque realmente no se pudo dar el brazo a torcer allá por el 2010 y se logró el matrimonio igualitario. Sabemos las pujas que siempre hay detrás de estas cuestiones. Uh-huh. En nuestra sociedad la institución del matrimonio sigue significando hoy en día esto que vos ponías en relevancia, y que no puede ser solo para algunas personas. Por suerte, a partir del 2010 esto no sucede más en nuestro país. Claro. Y 2 años más tarde, también en un gran triunfo del colectivo, se logró la Ley de Identidad de Género, que aquí también se avanzó en el reconocimiento de las personas. Esto es un derecho humano básico, la identidad. La Ley de Identidad de Género dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y al ser tratada de acuerdo con su identidad, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto a él o los nombres de pila, imagen y sexo con lo que allí se registra. La Ley de Identidad de Género también tiene algo novedoso, que por ejemplo en países de Europa como Alemania, creo que es, o alguno de esos de por ahí cerquita, que para poder hacer el cambio de identidad de género tenés que hacer el tratamiento hormonal. O sea, físicamente tenés que
asimilarte a ese otro género con el cual vos te percibís y que no naciste biológicamente. Al otro sexo, en realidad. Al otro sexo. Porque en realidad género... Confunde género con sexo. Sí, porque en realidad, digamos, cuando uno plantea el género en términos de identidad, me parece que los géneros se deconstruyen, pasan de ser normas de si sos hombre tenés que ser así, si sos mujer tenés que ser asá, y uno puede construir su propia masculinidad o feminidad. Exactamente, bueno, de hecho se le pide más hoy en día hasta ley de identidad de género porque dice que queda en un modo binario, ¿no? Los géneros que conocemos de varón y mujer, entonces se está hablando de que se queda un poco corta desde ese lugar, así que bueno, también va la batalla ahora por esta otra cuestión de la heteronormatividad y demás, y del binarismo, que hace un par de años se está discutiendo ya a nivel más masivo. Sí, yo en eso por ahí tengo una postura bastante particular, que es que justamente el apartado de género no debería aparecer en el DNI. Claro, bueno, eso es a lo que se apunta también. Porque no, me parece que no sé cuál es la relevancia de datos. Me parece que hay datos más relevantes como, no sé, el grupo sanguíneo, y no está. Tal cual, exactamente. Que te es mucho más útil si tenés un accidente, te encuentran el documento, ya saben qué tipo de sangre te tienen que proveer. Sí. Pero bueno, esa es la discusión que se está dando y creo que hacia allí se va rumbeando también un poco la discusión en este sentido. Sí. Y otra cuestión sumamente relevante es el cupo laboral trans. Como sabemos, la comunidad trans travesti tiene una perspectiva de vida de 35 o 40 años, cuando el resto de las personas tenemos una expectativa superior a los 80. Esto tiene que ver por las condiciones de vida y por las condiciones laborales que sufre la comunidad, ya que, como veníamos hablando, la discriminación hace que les sea muy difícil acceder a cualquier trabajo. Entonces los trabajos que acceden son por ahí con mayor facilidad, o lo que más oferta hay de laboral es la prostitución, y otros trabajos también muy precarizados que conllevan una exposición de la salud o alguna exposición también a las violencias que hace que la expectativa de vida sea tan inferior. Vicky, pero tenemos... Te quiero interrumpir un segundo. Sabés que yo tenía esa estadística de los 35 años y la tengo en mente desde hace ya varios años. En el medio está esta ley de identidad de género, la posibilidad de realizarse tratamientos hormonales. Esto también hay que ponerlo en el contexto de que muchas veces personas trans de bajos recursos desarrollaban tratamientos, ¿no?, para tratar de adecuar su persona física a su identidad de género, que eran muy destructivos, ¿no?, para su salud. Yo pensaba y le preguntaba el otro día en su columna Sirenas en la Ría a Natalia Carabajal Figueroa si había aumentado este número, y ayer, escuchando en la radio también a una mujer trans, decía que ella, trabajaba, no recuerdo en qué agrupación estaba, no recuerdo el nombre porque estaba haciendo otras cosas mientras escuchaba la radio, y decía que hoy por hoy ha caído a 33 años. Y una cosa más que señalaba es, ¿sabés cuándo fue la última vez que el promedio de vida estimado de la humanidad en general estuvo en los 33 años? ¿Cuándo? En el Neolítico. Claro, es incomprensible. En el Neolítico, digamos, para explicarlo un poco más, todavía la humanidad no tenía la capacidad de utilizar metales. Así lo ponemos. La rueda sí, los metales no. Es como increíble pensar esa situación, y lamentablemente se da. Por eso lo que busca la ley de cupo laboral trans, que ya tiene media sanción en diputados, es que el 1% de la planta permanente del Estado Nacional sea ocupada por personas trans, según sus capacidades, por supuesto. Ya hubo un decreto de presidencia del presidente Fernández estableciendo ese cupo laboral para la administración pública. La Corte Suprema de Justicia hace poquito también tomó la cuestión del cupo laboral. Y en nuestra ciudad, después de dar mucha batalla, porque fue muy difícil y
y gracias a la militancia de ciudadanas trans y de otros colectivos trans travestis, y bueno, yo no puedo dejar de recordar a Zaira Millaqueo, que estuvo ahí yendo al Consejo Deliberante sesión tras sesión hasta que lograron sancionar la ordenanza de cupo laboral trans, que es la 19.847, la cual se promulgó hace poquito, se reglamentó, hace poquito, y el municipio abrió el registro de aspirantes para el cupo laboral trans, que recordemos es del 1% en este caso de la planta del permanente del municipio. Sí. Así que veremos si la situación a partir de ahí en Bahía Blanca cambia un poquito. Sabemos que el Estado siempre tiene que dar el ejemplo y empezar por casa a dar estos cambios de paradigma, así que esperemos que surta efecto. Pero bueno, hablando de violencia y discriminación, ya nos estamos quedando sin tiempo, por lo que veo acá en el reloj. No quería dejar de nombrar 3 casos puntuales. Uno es el de Marian Gómez, que ya había sido condenada a 1 año y medio de prisión por estar besándose con su pareja, que era otra mujer, y fue agredida por unos policías, se defendió y la habían condenado a 1 año y medio de prisión, finalmente quedó absuelta. Otra situación similar fue la de Joe Lemore. Él es un chico trans que fue violentado en su casa por su identidad de género, lo habían condenado y finalmente hace poquito quedó absuelto también. Y la otra situación que es desesperante es la de Tehuel, que es un chico trans que está desaparecido desde hace más de 3 meses y que ni siquiera tiene una visibilización mediática como debería, por esta condición de ser un varón trans y no es tratado como si fuese una persona que se autopercibe con el género con el cual nació. Así que volvemos a exigir desde acá la aparición de Tehuel. Sí, así es. Vicky, súper completa la columna de hoy sobre este camino de ampliación de derechos en clave de género que ha progresado bastante en los últimos 10, 15 años, pero que todavía le falta. Y esperemos hoy también dar un paso con la sanción del cupo trans en el Senado. Esperemos que así sea, y bueno, que sobre todo sigamos dando el cambio cultural para que de una vez por todas la situación empiece a cambiar realmente, y en todos los lugares de nuestro país y del mundo. Bueno, eso ya no está en nuestras manos, pero de nuestro país sí. Ojalá que sea así. Vicky, muchísimas gracias. A vos, un saludo. Un fuerte abrazo. Era Victoria Aure, nuestra abogada del pueblo, nuestra columnista, con justamente su columna Derechos y Derecho.